Bienvenidos a un nuevo programa de Traficantes de Cultura. Esta vez estamos con Galut aquí para conversar sobre el lanzamiento de Secas, que se divide en tres partes y que tiene que ver con el agua, el saqueo del agua en Chile, lo cual es muy interesante también para el proceso que también estamos viviendo como país. Galut, bienvenido a nuestro espacio. Hola, buenas tardes ya. Buenas. Eh, bueno, cuéntanos un poco primero qué fue lo que te impulsó a realizar este trabajo y llevarlo a cabo también como un documental ficcionado. La, Esto partió, esta es como mi tercera temporada de hacer una película o un grupo de películas, en este caso relacionada con el agua. Primero hice con el agua del mar, el año 2015, a propósito del vertido de miles de toneladas de salmones intoxicados con antibióticos al agua de Chiloé. Entonces decidimos hacer un manifiesto con Chamila y un grupo de actores, hacer algo desde acá, desde Santiago, porque era una noticia que estaba como fuera como en región, en localidades muy pequeñas de Chiloé, y mandaron como un mensaje de apoyo de artistas, de actores y actrices. Y eso se llamaba un manifiesto, por un manifiesto ecosocial en torno al tema del salmón. Y después eso se lo mostramos a Rodrigo Mundaca el 2016, lo mostramos porque eso fue hecho con puro pulso, puro amor, así sin ninguna pretensión de nada. Y se lo mostramos a Rodrigo y Rodrigo le gustó mucho, me dijo, eso tenemos que hacer con el agua. Le gustó la movilización de armar un cuerpo de gente vinculada a la cultura, como un mini, como se podría decir, como un piquete de artistas que de alguna manera interpretaran también un manifiesto, pero esto en torno al agua dulce, el agua de los ríos, saqueo del agua, sobre todo en la provincia de Petorca y en la Ligua. Pero eso quisimos proyectarlo como a nivel nacional, nunca quisimos decir que la verdad es una realidad que ocurre muy dura y muy centralizada en Petorca y la Ligua, pero la verdad que la veíamos como una realidad nacional y que cada vez iba a ser más extendida, y eso es el ejemplo que tenemos hoy con la película Secas, o sea, con la trilogía de Secas, que es ya como la nacionalización de la crisis hídrica. Está en todos los territorios, de Magallanes hasta Arica, y hay escasez de agua para la gente pobre. Entonces, porque no hay escasez, es selectiva la escasez de agua en Chile, ¿no? Eh, y eso, pues, y eso es lo que motivó a hacer esta trilogía, que parte con su primer cortometraje, una trilogía de cortometrajes, se llama Secas, Defensoras de las Aguas, y su primera entrega es la zona central. Está dividido en tres zonas. La zona central, que la primera es la película El río Sueña, que se acaba de estrenar, y luego vienen dos más, que es la zona norte, digamos, de zona desierto, de Atacama, y luego el Gualmapu, que hacia más, hacia el sur, más profundo, y tengo la esperanza de que podamos hacer alguna cuarta, que es que sería Magallanes y Antártica, que ahí están las aguas más puras del planeta, el agua dulce más pura del planeta. Y ahí tendríamos ya una especie de panóptico nacional, con ejemplos muy modestos, ¿ah? O sea, El río Sueña es una película que no se mete en todas las problemáticas de la zona central. Sí, se conecta con grupos de defensoras, principalmente como sean mujeres, que de alguna manera están enamoradas de esos ríos que hoy día están secos. Están enamoradas de sus piedras, están enamoradas de su arena, están enamoradas de sus napas subterráneas, están enamoradas del recuerdo, de la cultura en la que crecieron, una cultura de economías locales, de economías de intercambio, donde la gente no era tan dependiente del dinero o de una tarjeta de crédito, donde había hierbas medicinales para sanar enfermedades y hoy existen solo farmacias.
y no hay acceso a esa medicina porque se secó toda esa, o sea, se está muriendo toda la hierbatería de los ríos, ¿no? La misma alimentación que podía incluso ser gratuita, o sea, berros, no sé qué, salían de forma natural, por dar un ejemplo, los animales que podías tener para tener leche, tener, qué sé yo, mantequilla, quesos, y eso intercambiarlo con tus vecinos, pues. Entonces no había una dependencia tan grande del dinero. Entonces era una pobreza muy digna la que de alguna manera se daba en los sectores rurales del país, y hoy día está desapareciendo. Y esas son las defensoras, esas son secas defensoras de las aguas. No, genial, a mí me parece súper interesante el trabajo que están haciendo también. Yo soy vegano, entonces también como que tengo toda una conexión con lo que está pasando actualmente con el cambio climático y todo eso. Además, claro, como mencionabas tú, el tema de la economía circular antiguamente era súper interesante. Como decías tú, pues, efectivamente, podría faltarte dinero, pero en teoría no te faltaba nada. Eh, Exacto. Dentro de este trabajo que están haciendo ustedes y dentro del proceso investigativo que tuviste y que me imagino que también aprendiste con estas mujeres, ¿hay algo que te haya hecho pensar así como reafirmar, tengo que seguir con esto, como algo que fuera como bien potente dentro de lo que está pasando en nuestro país con los saqueos? Mira, sabes que cada vez que me conecto yo con mujeres, desde que hice Seco en adelante, que pude ir a los territorios, yo básicamente mi apoyo original era desde dentro de un estudio, desde dentro de un teatro, desde digamos, de un espacio que es propio del mundo de la cultura. En este caso, que como eran actrices y actores, era dentro de un teatro. La película Secos también es un teatro que era además una reproducción de un teatro de una salitrera del norte, pero era un teatro, o sea, desde el mundo de la cultura, desde el hábitat de la cultura. Y lo que yo siempre quise en Seco fue, de alguna manera, establecer un puente hacia los territorios, hacia, hacia que, o sea, de que este discurso de actrices y actores eh, como que rompiera un poco los cercos habituales de la cultura y rompiera un poco también su zona de confort e ir a encontrar la voz de los combatientes que con su día a día están en eso, en un combate, prestando su cara, prestando su cuerpo, y sobre todo con el uso de la palabra. Eh, el, lo que siempre me ha llamado la atención es que cuando hablo con mujeres, que me parece que son las más, las que son las que organizan la parada del puente, weón, ¿cachai? Como la cortada carretera. Generalmente son como mujeres. El hombre está en otro espacio, más en la política, no sé, más ¿cómo le dice la gente? Como en los palacios de mármol, o camino hacia los palacios de mármol, o alrededor del palacio de mármol. En cambio, la mujer corta la carretera ahí en la puerta de su casa. Y de alguna manera representa un brazo como más extremo dentro de las luchas ambientales, no solamente del agua. Y por eso también se les amenaza más. Por eso las amenazas de muerte en Chile en torno a defensa de territorios con problemática y conflictos ambientales y conflictos hídricos, en general las amenazas de muerte están en su mayoría dirigidas a mujeres. Entonces cuando uno habla con ella y de alguna manera sale un poquito del discurso habitual de la lucha, ¿no? Que son consignas, son bajas, y de repente te vaya a la memoria, te vaya a la cultura, te vaya a la poesía, tienen mucha poesía, o sea, al tener una relación tan importante con la geografía, se convierten en poetas, en poetisas, sin saberlo quizá, o sin quererlo. Entonces hay un momento de conexión en donde lloran, donde, donde definitivamente ya no hay más donde escudriñar
y se quedan con su propio cuerpo y producen agua, lloran. Están hablando de la escasez hídrica y sale agua por de sus ojos, ¿cachai? Entonces a mí me parece que esa relación con el dolor, a propósito de su cultura, a propósito de su forma de vida, a propósito de un detrimento constante de su calidad de vida, de ese dolor sacan la fuerza. Y me parece que esa fuerza es invencible, ¿no? Es como, se proyecta a nuevas generaciones, de repente salen los viejos a protestar, los viejos de 70 años, mujeres, eh, son los que deberían estar en la casa, acostados, no sé, uno piensa así como jubilados, no, están ahí, qué sé yo, haciendo presencia en una determinada actividad, ¿sí? Entonces, y eso es movilizado por ella, en como relación de dolor. Yo encuentro que cuando un río desaparece, no estamos hablando de algo que haya pasado 50 años atrás, estamos hablando de algo que pasó hace 10 años atrás, hace 6 años atrás. No es tanto tiempo en que el río corría y tenía sus aguas a disposición como un bien común, y, y de pronto el río es cooptado, es, digamos, encerrado en acumuladores de agua, y el río desaparece. Entonces es una relación similar a la que podría decir en el mismo marco de impunidad de los detenidos desaparecidos de la dictadura. Buena, qué bonito y qué poético también esa como analogía entre la falta de agua y las lágrimas de las mujeres. Oye, bueno, ya que estuviste Sí, compartiendo con ellas tanto tiempo y viendo lo que está pasando ahora desde el punto de vista un poco más político, ¿cuál es tu postura? Y no sé si tuviste la postura de ellas respecto también a lo que está pasando en Chile con la nueva constitución y cómo creen ellas o cómo crees tú si se logre mejorar algo respecto a lo que tiene que ver con el agua y el cambio climático también en nuestro país, que entiendo que también tuve la oportunidad de conversar con varios constituyentes, es una de las luchas más difíciles del tema del agua, que de ahí salieron algunos políticos de diputados para meterse a la constituyente también para defender lo suyo, el agua que se han robado también. uh-huh. Mira, el SECAS, Defensora de la Agua, la trilogía, está pensada como digamos, de forma relativamente sincronizada, no totalmente, pero con algún tipo de sincronización con lo que está pasando en la Constitución. O sea, por ejemplo, la zona central, o sea, con la discusión de y la escritura y la redacción de la nueva Constitución. Entonces, esta primera película de alguna manera acompaña como el proceso inicial, que es como el diagnóstico del agua, el diagnóstico de la crisis hídrica. Así como, hey, hay una emergencia total y aparentemente la forma de solucionar esto es generar un nuevo marco de justicia hídrica en el país. Más allá de desalinizar el agua o la solución que quiera, desalinizar el agua del mar o la solución que quieran, que pueda salir desde el mundo de la academia, de la ingeniería, de las obras públicas. Lo que tiene que estar en el centro es la justicia hídrica, un nuevo modelo de justicia hídrica. Eso, si se mete dentro de la variable, eso de las variables me refiero de darle voz y voto a los territorios, qué es lo que sucede con sus, y que tengan de alguna manera injerencia, si es que se va a poner una industria de la Coca-Cola acá al lado de mi casa, yo tener la potestad como comunidad de eh, modelar qué tipo de extracción va a ser, que es lo que no existe en Chile. En Chile los mantos de paltas son gigantescos y corren al revés de la física, o sea, desde el lecho del río hacia la montaña. O sea, logran hacer esa, no sé si tú te has dado cuenta cómo los grandes como terratenientes de este país, para hablar en terminología de décadas anteriores, logran extraer toda el agua del río, la acumulan y luego la lanzan a sus plantaciones que tienen en las laderas de las montañas,
y de los cerros, y logran hacer subir el agua. Y toda la gente que está, los poblados que están, como todo Chile, los poblados están puestos en las riberas, los ríos, quedan las escuelas, los policlínicos, todo eso queda sin agua. Entonces, esa potestad de darle a las autoridades territoriales una voz y voto para controlar la forma de extracción, si es que va a haber digamos, una industria, una nueva industria, o una industria que tiene 30 años, qué sé yo, lograr que esa grupo, holding económico, lo que sea, de, de la agroindustria, de la minería, de las forestales, logre dar cuenta a la comunidad de lo que está haciendo y meta en su variable, o que incruste en su variable, la responsabilidad de conservar los páramos naturales y con ello la forma de vida de las personas. Después la segunda y tercera película, de alguna manera, ya va a estar la Constitución va a estar redactándose, ¿no? La primera era en el diagnóstico, todavía sin redactarse. La segunda vamos a tratar de indagar qué está pasando en el norte con respecto a la participación de las comunidades en la nueva Constitución, en su relación con sus representantes, si existe o no comunicación, o está haciendo como a mí me da la sensación que igual lo que está pasando es que como que está encapsulándose la redacción de la nueva Constitución. Voy a ver si estoy equivocado o no. Y luego la tercera va a ser como la promulgación, o sea, la aprobación y la promulgación, y ver qué pasa con el agua en estas tres instancias, ¿no? Cómo va evolucionando, si va a quedar igual, si va a haber realmente un nuevo modelo de justicia hídrica que esté implementado y que dé las herramientas para que la gente, no va a la solución, la Constitución, pero sí puede dar las herramientas de interpretación para que las comunidades puedan defenderse de lo que, de lo que los empresarios tienen que hacer. El empresario, que si roba agua y el Estado lo deja, el empresario va a robar agua. El que no está haciendo la pega acá es el Estado. El empresario está ahí para lucrar. Bueno, lucre, señor, pero con un Estado que lo frene, con un Estado que de alguna manera lo regule de una buena forma, con el foco absoluto del respeto y conservación de la forma de vida de las personas más pobres de Chile. Formas de vida, digamos, o recuperación de formas de vida ya. Bueno, igual como que la emergencia climática ya es devastadora, o sea, ya se sabe que estamos tarde. De hecho, cuando la comunidad científica avisó esto, al día siguiente en Chile estaban aprobando Dominga. Eh, y en verdad es como el tema del agua y en realidad todo lo que está pasando, no solamente en Chile, es completamente devastador. No sé si es muy prometedor o esperanzador, yo diría que no. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo sientes que Chile ha tomado esto? ¿Crees que han tomado conciencia? Porque, claro, la pregunta puede ir desde los dos lados, desde el punto de vista político y desde la gente, los que están en la calle, los que están luchando, o la gente común y corriente. ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa es que es una realidad que va a tocar cada vez más la puerta de las personas que hoy nos sale agua por la llave. Pero cuando te deje de salir agua por la llave, se va a convertir en un problema. ¿Me entiendes? Ahora es como, son los activistas, no sé, Alto Maipo tiene 14 años diciendo lo que va a pasar con Alto Maipo y lo que va a pasar con el agua de la región metropolitana, y, y durante 14 años no se les ha escuchado, o sea, han tapado de demandas a la empresa, al Estado, a las autoridades, qué sé yo, pero no ha cambiado ni un pelo el modelo del negocio. Sin embargo, creo que en este paso del tiempo la gente se viene dando cuenta que, claro, hay un cambio climático, una emergencia climática entregada por el clima, por las variables climáticas. El planeta está vivo, o sea, cambia todo el tiempo, de alguna manera no,
Los cambios climáticos no son una novedad en la historia del planeta. Sin embargo, la crisis hídrica es más resultado de un modelo de negocio del gran empresariado chileno. Eso es una realidad. O sea, se trata de ocultar este diseño y modelo de negocio. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un pequeño ejemplo. No voy a dar nombres ya, ni voy a señalar lugares, pero esto es real. O sea, se han encontrado obras del Ministerio de Obras Públicas, autorizadas, hechas con plata del Estado, cuantiosas inversiones de extracciones de pozos a 120 metros, que están hechas hace, qué sé yo, 10 años, hace 8 años, y estaban escondidas debajo de la arena del río Seco. Y no es uno, son muchos. No solo en un río, en varios ríos que hoy día están secos. Sin embargo, hace 10 años ya sabían que ese río se iba a secar. Ya el privado le pidió a la autoridad corrupta del Ministerio de Obras Públicas, le dijo, hazme un pozo para cuando ya no exista el agua del río y no tenga más agua de superficie que robar. Quiero robar ahora a la napa subterránea que está a 120 metros bajo tierra y quiero que sea una fuente de agua que me brinde cantidad, calidad y seguridad para mi negocio. Y esas obras no están inscritas, son obras del Estado, hechas para privados, o sea, y además oculta bajo. Tú cuando ves un río seco, ¿qué es lo que ves? Por lo general, cuando vas por un río seco, ves basura, altas concentraciones de basura, es decir, un lugar así como diezmado, o ves extracciones de áridos, ¿cierto? Arena, piedra, roca, para construcción. Entonces camiones y acumulaciones. Y en todo se producen rumas y pequeñas montañitas, tanto la basura como el ripio, como la arena, qué sé yo. Y debajo de esas rumas están estas obras hechas hace 10 años atrás. Eso da cuenta y es prueba de que la crisis hídrica de Chile es parte del modelo de negocio corrupto entre los privados y el Estado. Y no pasa solamente en un río, como te digo, pasa en muchos ríos de Chile. Oye, bueno, escuchándote decir eso tan devastador que me imagino a mí y a mucha de la gente que está viendo esto también no le sorprende. ¿Eh? Creo que es difícil ya sorprenderse de lo que pasa en Chile con el gobierno y los privados. ¿Podrías contarnos un poco de qué, qué es lo que busca Secas Defensoras del Agua luego de escuchar esto tan devastador? Es bien especial esa pregunta, ¿qué es lo que busca, digamos? Eh, por un lado, así a nivel inmediato, lo que busca es generar una especie de red de mujeres que aparecen, por ejemplo, en el río Sueña aparecen 30, no sé, 30 diferentes mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, aparece una congregación de monjas del Cajón del Maipo, y son, qué sé yo, 17, que quisieron todas estar en el foro que se armó de conversación cuando hice la película. Después hay 12 más de diferentes territorios, desde el Choapa hasta Laguna de Culeo. Mi idea es que tanto en la película, que se produce un viaje territorial de diferentes problemáticas, vistas desde el punto de
vistas desde la mujer, digamos, de la relación de la mujer con su geografía y su cultura y su memoria, pero también, eso está dentro de la película, pero también cuando se muestra la película, me importa que esas mujeres también estén, no, a lo mejor no las 30, quizás 20, quizás 10, y se produzca un fenómeno de interconexión y de solidaridad entre mujeres, que le llaman esto de la sororidad, ¿no? Y eso es una cosa que me importa mucho, que ya sucedió en el estreno, genera mucho tema, la gente se queda petrificada escuchando cada cosa, es como un pequeño congreso lo que sucede, ¿no? Es como estar en una convención, pero autonomista y muy popular, y rural, además. Y eso es un poco lo que me importa como performance, así como que está dentro de la película y fuera de la película cada vez que se muestre, o la mayor cantidad de veces que se puede hacer en las muestras, digamos. Y por otro lado, también generar un documento para el futuro, po, de este momento que estamos, en el que estamos, como lo hizo, no sé, en la literatura griega, ¿no? O no sé, un, 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 generar como documentos para que sean traspasados por nuevas generaciones. ¿Qué va a pasar? O sea, lamentablemente, y suena frívolo lo que voy a decir, pero no es una temática que vaya a pasar de moda, la, del, la de la crisis hídrica y el robo del agua en Chile ni en el mundo. Lamentablemente, sí. Oye, Galut, bueno, tú como me mencionaste al principio, tú ya habías Mm. trabajado con proyectos similares con los que tenían ciertas similitudes. ¿Cuál es tu compromiso personal con el tema del cambio climático o con el cuidado de nuestros recursos en Chile? Y también me gustaría saber, y me imagino que la gente también, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo anterior? Eh, todo lo que he hecho del agua ha sido libre de derecho. O sea, el único momento en que no está siendo libre de derecho es cuando trato de hacer funciones presenciales. Secos, por ejemplo, fue un año de, reunión, de sesiones, de funciones presenciales en todo Chile. Entonces alguien pedía, ponte tú, un Coyhai, que pedía la película, y nosotros armábamos algo así como para ir a discutir con la gente de Coyhai, que lo mismo Antofagasta, lo mismo La Serena. Entonces, como que la película viaje a través de formas de implementación del cine que sean espontáneas. O sea, que no, ojalá no en teatros, ojalá no en cines. Ojalá, ¿me entiendes? Como, ojalá en compañías de bomberos, ojalá en el centro de madre, o sea, en junta de vecinos, ojalá en la cancha, ojalá en el lecho del río seco, ojalá en la muralla, el ladrón del agua. ¿Cachai? Ahí llevar el cine. Y para eso tiene que ser, como de alguna manera, libre. Yo lo administro en toda esa época de funciones, y después cuando lo subo a internet queda a libre disposición para que se baje, para que se muestre, para que qué sé yo. Y eso es lo que hice con las dos anteriores, y es lo que voy a hacer con esta, eh, con esta trilogía. Pero siempre va a pasar por un rato de pandemia mediante, ya que hay un dios nuevo en el mundo, una diosa nueva, la diosa pandemia, como diosa pandemia mediante, así, que se puede hacer funciones presenciales, pues, lo más grande posible, o con mayor cantidad de público posible, porque desde ahí es donde nacen, de esas reuniones, es de donde nace la generación de nuevos paradigmas, que yo creo que de alguna manera es lo que tiene que suceder. Estamos obligados a cambiar de paradigma. Sí, No queda de otra. claro. Oye, pensando también en lo que implica hacer una película, también lo que implica hacer una película en Chile, y también lo que comentabas delante de que a quienes son activistas o a quienes están tratando de dar a conocer estas temáticas que aparecen suicidados por ahí, algunos de repente. eh,
¿Cómo fue para ti hacer este trabajo y los anteriores también? Porque por el financiamiento te pregunto, porque si ya cuesta postular un fondo, me imagino que este tipo de trabajo, me imagino que, creo yo, no sé, por eso te pregunto, ¿cómo lo llevas a cabo? Claro, yo creo que el mayor eh, ¿cómo se dice? Socio capitalista, el mayor socio capitalista es la amistad, ¿ya? La amistad. Ese es un gran socio. La amistad con los amigos, la voluntad de los amigos. Ese es un gran socio, porque de partida y al tiro una conexión, hagámoslo, está buena idea, hagámoslo al tiro, hagámoslo ya, weón. Si tenéis plata, si no tenéis plata, hagámoslo, pero hagámoslo. Eso es una cosa muy motivadora, digamos, y también un dispositivo de producción importante. O sea, el cine en general, el buen cine, incluso podría decir el buen cine, eh, tiene un valor de producción puesto en la amistad y en la relación de la amistad que es muy importante. En la relación con los actores, entre los actores, en el cine de ficción, por ejemplo. Y acá es lo mismo. También la disposición de las mujeres por ejemplo, yo filmé en plena pandemia, en primera y segunda ola, que fue todo mucho más autoritario que la primera, fue todo mucho más cerrado, más difícil, y ninguna quiso salir con mascarilla, por ejemplo. O sea, todas querían mostrar su cara, todas querían que la gente las viera decir las palabras que querían decir. Y eso también es una generosidad enorme, porque de alguna manera significaba perder el miedo eh, ante todo, ante cualquier Godzilla que inventen, ¿no? Y la otra es que, claro, jamás pensamos postular esto a ningún fondo. Yo lo escribí, este proyecto de SECA yo lo escribí el 2017, creo. 2017 escribí, yo quería hacer otra película, yo quería hacer algo que era mucho más caro, era mucho más ambicioso, que era en el fondo hacer todas las cuencas de los ríos de Chile, que son son 114, bueno, y de ellas son 78, 74, 78 que están violentadas, ¿cachai? Entonces quería hacer todas esas cuencas de Chile violentadas, digamos. Entonces eran 78, son 70, más de 70 micro documentales o cortometrajes. Entonces era muy ambicioso, pero todavía lo quiero hacer. Bueno, todavía no lo sé. Vamos, vamos. Pero la cosa es que lo escribí en ese tiempo y este ahora, entonces como que de alguna manera lo achiqué porque por la plata, qué sé yo, y para conseguir un poco de plata para pagarle a esos amigos, para poder tener ciertas comodidades, ciertas garantías, transporte, porque involucra territorio, involucra meterse para adentro, entonces hay que tener unos buenos autos, involucra manejo de la data, o sea, de la media de la data, o sea, estar duplicando, ¿no? Tener una especie de centro de operaciones de administración del material que se va registrando, de protegerlo también constantemente, por si existe algún tipo de eventualidad. Y, y ahí aparecen fundaciones que justamente no son chilenas, po, son de otros países y que aportan, nos aportan y financian en parte, como te digo, porque hay una buena parte que es la amistad, hay una buena parte que de repente ponemos nosotros y después vemos cómo lo recuperamos, y así como también hay una apuesta económica, digamos, nuestra, que sabemos que nunca la vamos a recuperar, o no está apostada, digamos, a una futura venta, porque son películas que no están pensadas para entrar en un circuito de festivales, no están pensadas para deslumbrar a la crítica internacional, no, no están pensadas para ninguna alfombra roja, ¿me entiendes? Entonces no hay una apuesta de, cuando digo recuperar la plata, es recuperar lo que invertí, ¿no? Así como si metí 3 millones al principio porque no los tenía y después me los pasan, arrastra. O sea, y quedo ahí, ¿no?
Ese es como el equilibrio de lo que está Fundación Friedrich, que es una fundación alemana con la que trabajamos, hicimos No era depresión, era capitalismo, que es una pieza, una acción audiovisual que hicimos en torno al estallido y a los rayados de las calles del estallido, pidiendo una nueva constitución, ¿no? Eso fue lo que hicimos, No era depresión, era capitalismo, y nos ayudó esa fundación, ¿no? Nos apoyó y pudimos hacerlo bien. Y a fue como es nuestro segundo proyecto, y ahí también entró Greenpeace, en este caso, con el apoyo logístico de manejo de problemáticas hídricas en todo el territorio nacional, digamos, y después quiso entrar también en apoyo económico, y ahí ya como que de alguna manera pudimos tener dinero justamente para recorrer el país, para tener una mejor óptica, que fuera más, que de alguna manera, es bien loco jugar con realidades tan crudas y saber qué estética vas a ocupar, porque también embellecer digamos, el desastre eh, es algo peligroso para mí. Entonces tenía que de alguna manera ser como equilibrado ahí y al mismo tiempo no ser morboso. No irse para el otro lado, ¿cachai? Sino que mostrar a las personas y a las mujeres y sus realidades de una manera muy digna. Eso es lo que de alguna manera es como la estética de la dignidad, lo que me interesa como la película, en la Oye, visualidad de la película y el sonido y en la música, ¿no? oye, y en resumen, ¿con qué se va a encontrar la gente al ver el río Sueño? Es bien especial porque eh, yo quise trabajar con un valor de performance con ella. Como, para mí la performance era, yo quería hacer una película que se camine, ¿no? O sea, como que al verla tú te vienes como un poco con esa sensación cuando caminas mucho rato y te cansaste entre medio, pero cuando termina la caminata o cuando te detienes, quieres seguir caminando. Entonces, como, no sé si te pasa cuando subes un cerro, que hay un momento, vas subiendo así, y la respiración así como, y no puedo seguir, estás colorado, te va a rentar la cabeza, transpirado, qué sé yo. Entonces, para 4 segundos y pum, ya, vamos, sigamos caminando, ¿no? Queríamos como interpelar al cuerpo con la película, y con quiero hacerlo con la serie, o sea, con la trilogía, como jugar a eso de caminar, porque caminando se encuentran, por ejemplo, los pozos de los que te hablé antes. Mm. Caminando un río, caminando el basural del río, se encuentra esta extracción hecha, y esa extracción que fue hecha por el Estado hace 10 años, guardándola para el uso de los privados cuando no existiera el agua de superficie, al estar puesta en el lecho del río, está puesta en un lugar de uso de bien público. Por lo tanto, eso se puede recuperar para el uso de las comunidades que hoy día están diezmadas por, por la escasez hídrica. Y de alguna manera, eso es lo que hay que hacer: caminar los ríos, investigarlos, escanearlos, presenciar el hallazgo del robo, de todos los pozos ilegales que hay también hay extracción ilegal en los ríos secos. Eh, y para eso hay que caminarlos todos los días. Entonces, de alguna manera, la película muestra mujeres que caminan superficies que antes tenían agua, que eran de 3 metros de profundidad, de 4 metros, y hoy día son hendiduras desérticas, o como similares a salares, y, de alguna manera dando testimonio, siendo
entregando al espectador un testimonio del cual es testigo el espectador. Eso es lo que, eso es lo que de alguna manera se encuentra, yo creo que es la emoción final del Río Sueña. El espectador es un testigo de un crimen. Genial. Oye, entiendo que Después desde el tiene que entrar en 24, el... ¿Perdón? no, te decía que entiendo que desde el 24 de septiembre estuvieron en Sala Insomnia Teatro Conde. ¿Hay más Sí. funciones donde podamos verlo hoy día como para que le pase el dato a la gente que nos está viendo? Sí, claro, mira, en la misma función fueron dos funciones, una a las 12 del día, otra a las 6:30, creo, y en ambas funciones salían mujeres de, qué sé yo, o personas, no solo mujeres, pero mayoría mujeres, de San Bernardo, de Tiltil, de San Fernando, de Concepción, de Salamanca, pidiendo la película para hacer funciones en sus lugares. Cosa que cuando dice secos, mira, ahí se nota la diferencia del momento histórico. ¿Eh? Cuando dice secos, eso se demoró como 3 meses en empezar a pasar. Desde que dice secos hasta que me lo empezaron a pedir. Y yo siempre, y el acuerdo siempre fue, oye, pídame la película, hagan ustedes funciones, yo veo cómo organizo para llevar gente para allá, para que ustedes escuchen, ¿ya? Entonces se produce como una, una retroalimentación entre la gente de una localidad, puede ser un caserío, un pueblo, una ciudad, que quiere mostrar la película en su territorio y me la pide. ¿Eh? Entonces ellos se consiguen el lugar, más o menos la forma de proyectar, y yo veo qué hacer para que se produzca ese debate, ese conversatorio, entonces enviar, qué sé yo, un grupo de mujeres para allá, que sale en la película, ¿no? Y eso sucedió y se multiplicó, qué sé yo, por 5, y eso ya están pedidas las películas, ellos están consiguiendo los espacios, todo tiene que ver con una forma espontánea, ¿no? de articulación y de muestra. Como te dije, no pasa necesariamente por los centros culturales más oficiales o los cines o los teatros de los lugares. Tiene que ver con lo que se puede conseguir la gente. A veces una iglesia también. La iglesia igual participa harto en general. Entonces está en eso. Va a haber una función en Tiltil, que es la que está más armada, el día 23 de octubre, que es armada por ellos. Ellos hacen todo. Yo solamente mando la película y si quieren que vaya, voy. ¿Cachai? Y eso es lo que de alguna manera se está replicando en Valparaíso. Se va a mostrar también mucho, porque la vieron la película, quieren mostrar más en la región de Valparaíso, en diferentes lugares, y dentro del Valparaíso mismo. Y eso, pues, eso se empieza a armar como un rizoma. Eso es lo que es como un pequeño rizoma de personas interesadas en la temática, y que de alguna manera la película fortalece ese punto de vista de cómo mirar lo que está sucediendo, ¿no? Desde este otro paradigma que de alguna manera asume una trinchera, dispara su contenido desde la trinchera de los más humildes, por decirlo de alguna manera, los más sencillos, el pueblo pobre, los comunes. Eso. Bueno, igual están las redes sociales secas.film y la página web también en caso de que Sí, la gente se quiera comunicar con ustedes, que también es www.secas.film, donde aparece toda la tal cual. información de la trilogía de documentales de Secas Defensoras del Agua, partiendo con el río Sueña. Y eso, Galú, quiero agradecerte por tu tiempo y darte las gracias también por adentrarte en esto, que son temas que se tocan poco en nuestro país, y de verdad que son un gran aporte también a mostrar esto y también a que la gente se dé cuenta de lo que está pasando.
Así que de Oye, verdad te agradezco mucho por el trabajo que estás realizando y que vienes realizando desde hace harto tiempo. oye, yo te agradezco a ti porque la conversación estuvo súper entretenida, las preguntas me gustaron mucho, se nota que hay una profundidad en tu punto de vista, así que eso siempre se agradece enormemente, que uno llega más adentro, digamos, en la conversación. Así que te lo agradezco mucho también y a la gente que vea el programa también le doy una bienvenida para que se involucren con este proyecto y ojalá la película pueda llegar a su espíritu prontamente. Sí, bueno, ahí te voy a estar escribiendo yo porque voy a tratar de organizar algo ahí con los ambientalistas y los veganos, que también es un tema como de bastante interés para nosotros también. Así que te Eso, voy a contactar para que hagamos algo entretenido con la por peli. supuesto, Ya, pues aquí bacán. estamos, Ya. para eso Muchas estamos. gracias y gracias a todos también ¿Ya? los que nos están viendo.